En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos amigos televidentes, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos culminando la semana informativa en lo que concierne a la primera emisión y también estamos concluyendo el 10º mes del año. El mes de septiembre, hoy es 30 de septiembre. Ya comienza a partir de mañana el último trimestre de este año 2022. Siempre pues con el nivel de expectativas por una parte de incertidumbre de cómo cerrará este último trimestre del año. En todo caso, pues les agradecemos que nos acompañen siempre a partir de este momento y desde luego nosotros ofrecerles lo que es nuestro portafolio informativo. En esta oportunidad pues siempre con notas nacionales e internacionales que son de pues buen relieve sin duda alguna y vamos en este caso pues a comenzar a ofrecer algunos detalles. Vamos a apoyarnos en principio y en la jerarquización con algo que anunciaba ayer Nicolás Maduro, pues solicitó a los gobiernos del Reino de los Países Bajos, como también a los gobiernos locales de Aruba, Curazao y Bonaire, colaboración para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Decía Maduro que esta ruta, que evidentemente pasa por Venezuela, y que luego se afinca o se apoya en las Antillas Neerlandesas, es el tránsito ideal para el traslado de las drogas hacia Europa, proveniente de Colombia esta droga, comentaba Maduro. Entonces pidió coordinación, incluso el representante diplomático del Reino de los Países Bajos, acá en nuestro país, también pues le exhortó a que se reuniera con las autoridades venezolanas para coordinar pues la acción contra este delito. Mientras tanto, también anunciaba la realización de ejercicios militares en la península de Paraguaná, cerca del Cabo San Román, y la instalación incluso de una base militar en la zona para enfrentar el delito del narcotráfico, ¿no? Que tiene precisamente, como él relataba, esa ruta, ¿no? Que de allí pues, se va fundamentalmente hacia el viejo continente. Ahora bien, aparte de estos anuncios que tienen que ver con el delito del narcotráfico, también invitó y exhortó adicionalmente a la Fuerza Armada Nacional a que se coordinara para enfrentar también pues, la situación de la violencia en las zonas de frontera con las Fuerzas Armadas de Colombia. Hay en este caso pues, una instrucción debida, una instrucción que se establece para que ya de ello se había hablado el fin de semana en una reunión entre el ministro de la Defensa de Venezuela y el de Colombia, su similar. Pero ahora ayer Maduro pues ratificó que es necesario trabajar con las Fuerzas Armadas de Colombia para darle pleno apoyo al plan Paz Total que quiere desarrollar el presidente Gustavo Petro. Así que bueno, es muy posible que se reduzcan los delitos en la frontera, los delitos digamos, de secuestro, de extorsión, en fin, ya se verá. Solamente la evolución de las decisiones que se vayan tomando nos dirá si será efectivo o si hay que complementarlo. Pero es importante, porque adicionalmente esta semana se conoció que grupos de las disidencias de las FARC, como también otros grupos guerrilleros, más se suman los grupos de las autodefensas, es decir, los paramilitares, han dispuesto detener la confrontación armada hasta que se avance, no se sabe por cuánto tiempo, pero se detiene la confrontación armada hasta que se avance en este plan de diálogo o de reanudación de diálogos, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional que desarrolla el gobierno de Gustavo Petro. Es importante para, ciertamente, lograr la paz, que es significativo, y luchar contra el crimen organizado y contra los factores del narcotráfico que perturban esa caliente y, como se dice siempre, porosa frontera entre ambos países. Así que bueno, es una información que se destaca y que pues estamos colocando en jerarquía en la agenda de este día viernes 30 de septiembre. Seguimos recorriendo pues informaciones importantes. Bueno, han seguido las lluvias y van a continuar. La situación ayer, de acuerdo a la reseña informativa que tenemos a mano en el estado Lara, fue muy dura.
en la capital Barquisimeto nuevamente, y en Caudare, del municipio palavecino, la situación fue tremenda, inundaciones de calles y avenidas, en fin, con cuantiosas pérdidas materiales, también con personas que han sido, pues, retiradas de sus hogares, han sido evacuadas, en este caso, para evitar cualquier situación peor frente a esta contingencia. De paso, la Autoridad de Protección Civil o las autoridades nacionales en general han dispuesto, no solamente en el estado Lara, sino también en otros sitios que han sido afectados, algunos refugios para las personas en el estado Zulia, por ejemplo, también en la región de los Andes, en el estado Portuguesa se ha dicho, bueno, algunos refugios para atender a estas personas mientras es superada pues esta situación coyuntural que surge por efecto de las lluvias. Es muy delicado, ciertamente, el tema, pero bueno, va a seguir. Lamentablemente la proyección que se tiene es que hasta finales de octubre por lo menos, quizá incluso hasta comienzos de noviembre, pudiera mantenerse esta irregular circunstancia. Por cierto, en la capital de la República, enhorabuena, ayer en horas de la tarde se culminaron los trabajos que se realizaban en la autopista Fajardo, hoy llamada Gran Cacique Guaycaipuro, a la altura del distribuidor Altamira. El hundimiento del pavimento fue reparada en un trabajo intenso de más de 22 horas, de acuerdo a lo que señalaban las autoridades, y ayer tarde se reanudó el tráfico porque fue superada pues esta situación que surgió de emergencia. Digo enhorabuena porque ya incluso esta madrugada pudimos corroborar que ciertamente ya hay tránsito vehicular fluido sin mayores contratiempos. Entonces, eso es una buena noticia en medio de la situación que se vive. Con esto de las lluvias, digo. Ahora, una información importante para aquellas personas, atención con esto, que colocan combustible de manera subsidiada. Se cambian las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Se va a reactualizar la plataforma Patria. Se presentaba una situación aparentemente incómoda o irregular porque muchas personas estaban pues a través de la plataforma Patria llenando el tanque de sus vehículos, pero había una situación deficitaria, había un déficit muy negativo porque le colocaban combustible sin tener dinero en esa cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Con esta reactualización está anunciando el gobierno que si usted que usa combustible subsidiado no tiene dinero en la cuenta, pues no podrá colocar combustible. Es decir, que a ponerse al día, a depositar, mucho de ese dinero viene a través de los bonos que otorga el mismo gobierno. También la situación tiene que corregirle el gobierno o darle mayor celeridad a esos depósitos, porque si no las personas no van a poder colocar su combustible de manera subsidiada. Como bien se sabe, en el resto de las estaciones de gasolina que van convirtiéndose en la mayoría, el combustible se paga con divisas, fundamentalmente con el dólar. Pero no les tome de sorpresa que si no tienen dinero en su cuenta de la plataforma Patria y va a colocar combustible y le van a decir que el sistema le va a rechazar. Así que tómelo en cuenta porque esto comienza a partir de mañana 1 de octubre. Mañana es sábado 1 de octubre. Así que estén muy pendientes. Bueno, vamos con el tema político, que es interesante, aun cuando tiene poca movilidad. Algunos dicen que tienen un movimiento, el tema político, un movimiento paquidérmico, lento, profundamente lento. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el lado de la oposición, hay algunos medios que lo califican como el dilema que tienen los opositores para organizarse, para realizar primarias y luego escoger un candidato presidencial para que compita en el 2024 versus Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasa? Hay contradicciones, hay diferencias, hay un tema sobre si se toma al Consejo Nacional Electoral o se le pide apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral para la realización de esas primarias que deben, sin fecha definida, realizarse el próximo año 2023. Otros que están profundamente en desacuerdo, que no están dispuestos a participar, si hay el apoyo incluso logístico del propio CNE o por lo menos técnico. Bueno, y está el problema también de los enfrentamientos entre aquellos líderes de los partidos políticos que perdieron, digamos, su denominación o nomenclatura en siglas, como es el caso de Acción Democrática, y aquellos que ellos llaman los líderes o partidos judicializados por decisiones del Tribunal Supremo. Entonces, encontrar algún tipo de cercanía entre militantes o dirigentes de los partidos que se dividieron, pues perturba también la posibilidad de encontrar ese camino unitario que buscan los opositores para participar en el episodio electoral de 2023. Así que no es nada fácil lo que tienen
de por medio. Bueno, vamos al espacio internacional y tenemos que detenernos obviamente en la situación del huracán Ian. Cruzó pues la península de la Florida, dejó una estela lamentable. Hasta ahora se habla de entre 15 y 17 muertos, pero las autoridades presumen que el número de personas o de víctimas es mucho mayor. No hay un informe definitivo y oficial en este sentido. Había perdido fuerza al entrar a territorio de la península de la Florida, se convirtió incluso en tormenta tropical, pero luego al salir nuevamente hacia el Atlántico, al parecer su trayectoria lo lleva hacia Carolina del Sur, tomó nuevamente Ian fuerza de huracán. Han tomado las previsiones del caso en Carolina del Sur. Estos a veces es impredecible, a veces los huracanes se mueven hacia otro sentido de lo que proyectan los que hacen los cálculos, los técnicos, los que conocen del tema, pero bueno, es la realidad. Pero el número de víctimas, los videos, las fotografías, la destrucción que deja en Sarasota, en Fort Myers y en otras localidades o ciudades es tremendo. Ya habrá que realizar la cuantificación en este caso y adicionalmente pues tendremos información que nos ofrezcan las autoridades encargadas de ello en los Estados Unidos y particularmente en la península de la Florida. Bueno, otra nota internacional. Vamos con el tema de Ucrania, que es tan sensible. Ayer reconocía Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, la independencia, que la colocan entre comillas, de Zaporilla y Jersón. Resulta ser que se habla de la firma probablemente hoy viernes de un decreto que luego de un referéndum o consulta que calificaron de falso e irregular, en todo caso se espera, probablemente decía la firma de un decreto que les convierte como parte del territorio ruso, es decir, se anexa Rusia a estas zonas que han sido ocupadas en la guerra por el ejército ruso. Es una situación allí bien compleja. La Organización de Naciones Unidas, su secretario general, lo decía ayer mismo, rechaza de manera vigorosa el que se incorporen a la fuerza a territorios que pertenecen a Ucrania. Muy delicada la circunstancia, sigue la guerra y bueno, ya veremos cuál es la evolución. Por lo demás está el tema de los que huyen, jóvenes fundamentalmente, que no quieren formar parte de la reserva, que fueron llamados a la guerra con Ucrania. Bueno, hay mucha información que fluye a través de los medios internacionales en este sentido. Otra nota, el gasoducto Nord Stream. Han descubierto una cuarta fuga. La acusación de los países europeos y particularmente de Alemania, que es el mayor beneficiario, es que fue saboteado. Y esto, como ayer comentábamos, es algo sumamente delicado y ciertamente puede traer consecuencias no solo para lo que es el consumo, ya que se aproxima el invierno, el consumo de los países europeos y países como Alemania, que dependen de este gasoducto, que viene desde Rusia, sino también con la fauna marina. Pero hay una situación grave, hay una cuarta fuga del Nord Stream 2. Bueno, hay otras notas también que sumaremos al segmento internacional. Deportes, bueno, siguen los venezolanos realizando acciones notables, es decir, siguen destacando en su actuación. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con Aaron Judge, que empató el récord que tenía o que tiene aún Roger Maris con 61 jonrones, el más alto para la historia de la Liga Americana. Si da un jonrón más, será el jugador en la historia de la Liga Americana que tiene más cuadrangulares. Así que muy pendientes en ese sentido. Hay información adicional también que ofreceremos a todos ustedes. Y ahora les vamos también a agregar otros titulares y otras informaciones que tenemos en esta primera emisión. Vamos a comenzar con este interesante tema. ¿Sabe usted con cuánto dinero debe contar para comprar electrodomésticos básicos para su hogar? Nuestro compañero Harry Monseguilemán nos trae un trabajo especial sobre este tema. Continuamos. Habitantes de Los Teques denuncian que son víctimas constantes de hurtos y robos. Conoceremos mucho más del modus operandi de los delincuentes con un reportaje de nuestro compañero Daniel Álvarez. Nos vamos al estado Anzoátegui. El Ministerio Público investiga casos de maltrato animal en esa entidad. Seguimos, vamos con una nota internacional. Joe Biden lanza una dura advertencia tras el paso del huracán Ian por el estado de Florida. Siguen a la expectativa, están en emergencia nacional y más particularmente en ese estado. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Juan Luis Hernández, es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Y al cerrar tenemos
arte y espectáculos. Una de las notas, Chris Rock rechazó presentarse en los Golden Globes. Bueno amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre el reporte de las corresponsalías, los titulares de la prensa internacional, lo que vamos sumando a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo y siempre la reseña de lo que ustedes nos envían a través de redes sociales. Así que Gaudí y Harley quedan con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este viernes. Sí, llegó el viernes ya, 30 de septiembre de 2022, Día de la Secretaria. Harley, ¿qué tal? ¿Cómo Muy amaneces? buenos días, Gaudí, Carlos, señores televidentes, muy buenos días. Aprovechamos para enviarle una felicitación y un fuerte abrazo a todas esas secretarias, ¿no?, de nuestro país. Sí, y las de nuestra planta, por supuesto. Pero acá por Televen, supuesto. a la de prensa, Erika. Sí, por supuesto, señor. un fuerte abrazo. Felicidades en su día. Señores televidentes, nosotros seguimos haciendo pues revisión del tema de las lluvias, tanto fuera de nuestro país como dentro de nuestras fronteras. Y justamente en los últimos días, por lo menos 7 de los 23 estados del país han estado reportando pues lluvias intensas y los estados más afectados, por supuesto, Táchira, el estado Zulia y también el estado Lara. Y en horas de la tarde, noche de ayer, se registraron fuertes precipitaciones en este último estado mencionado. El torrencial aguacero generó colapso en las vías, especialmente en la entrada de Cabudare, el municipio palavecino, Gaudí. Muy fuerte han golpeado las lluvias al estado Lara durante esta semana. Vamos a establecer un contacto con nuestro corresponsal Ramón Vélez, quien tiene más información. Buen día, Ramón, cuéntanos, ¿cuál es la situación? Buenos días, Ramón. Buenos días, Harley y Gaudí. Aquí las lluvias comenzaron a las 5 de la tarde de este jueves. En muchos sectores, sus habitantes reportaron que llovió por más de 6 horas consecutivas. Hasta el momento, el balance oficial que tenemos es que en 3 municipios se han registrado afectaciones por inundaciones. La jurisdicción más afectada por el desborde de una quebrada ha sido Palavecino. Allí, los habitantes del conjunto residencial Valle Hondo reportaron que sus viviendas fueron afectadas. En esta zona, el alcalde de la localidad de Herviguedes se apersonó en conjunto al gobernador Adolfo Pereira, quien desde este lugar comentó que las incidencias que se tienen desde el día martes en la entidad es que hay 2 fallecidos por lluvias y hoy continuarán las labores de búsqueda del joven que fue arrastrado por la quebrada La Ruesga. Es parte del reporte que yo tengo desde el estado Lara. En las próximas emisiones del noticiero seguiremos informando lo que ha ocurrido en la entidad con el tema de las lluvias. Harley, Gaudí. Bien, agradecemos a Ramón Vélez por este reporte. Ya él lo decía, 2 fallecidos es el saldo oficial que ha dado el gobernador en una rueda de prensa que ofreció el día de ayer. También 133 viviendas afectadas y 14 árboles caídos, luego de estas lluvias que han golpeado tan fuerte al estado Lara desde el pasado martes. Y continúa la búsqueda de ese otro joven que fue arrastrado por una quebrada. Ya sabemos que consiguieron a uno el día de ayer, dábamos la noticia y las búsquedas continúan. Ya nosotros estamos listos para revisar los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Y comenzamos esta revisión con la portada digital del diario 2001. Ellos abren con un tema que ya adelantaba Carlos al inicio: ya no será gratis el cupo patria de la gasolina. Dice el sumario que a partir del 1 de octubre los usuarios, es decir, mañana, los usuarios deberán tener en el monedero el equivalente a 5% del precio internacional del combustible a fin de poder cargar los 120 litros asignados por el Ejecutivo Nacional. También reseña 2001, el dólar pro patria se monta en 10 bolívares. El presidente ordena instalar bases militares en Paraguaná. Más abajo, con fotografía, reabren paso en distribuidor Altamira. También dice acá en un reporte especial a propósito del día de hoy que se celebra el Día de las Secretarias, dice: secretarias son full guerreras. Las asistentes ejecutivas se han adaptado a los retos de los tiempos recientes. En el tema deportes tienen allí una fotografía que habla de baloncesto y específicamente de la NCAA. Vamos a revisar qué nos trae la portada de El Universal. Ellos destacan el siguiente titular:
Incomunicada la población de Sabana de Uchire, esto es en Anzoátegui, por el colapso de una alcantarilla. Esta emergencia vial mantiene incomunicada a la población, por lo que se hace necesaria la acción inmediata gubernamental para poder restituir el tránsito por la región. La semana pasada colapsó la carretera vieja que comunica a Anaco con Cantaura debido a daños en un alcantarillado. Otro titular que destaca el Universal. Desde el martes reportan en Margarita retraso de embarcación pesquera Yemayá. Más de 48 horas de retraso tiene una embarcación pesquera que salió de Macanao, en la isla de Margarita, y aún no se ha reportado. Compañeros que conocieron de su salida alertaron el retraso. Se trata de la lancha Yemayá con 5 tripulantes, Ignacio Sánchez, patrón, y los marinos Ignacio Rafael Sánchez, José Gregorio Romero, Harold Alberto García y Antonio Narváez. Zarparon desde Boca de Pozo y debieron regresar el mismo día en horas de la tarde. Veamos ahora qué trae la portada del Nacional para este día. Ellos tienen una fotografía y titulan 246 obras de infraestructura siguen inconclusas en todo el país. El antetítulo que colocan a esta nota, la pérdida de recursos es colosal. También destaca el Nacional en su portada, sistema del CENIAT no acepta certificados de origen de mercancía que llegó de Colombia. Más abajo con fotografía, la autopista Francisco Fajardo sigue cerrada. Debemos actualizar este titular porque como pudimos corroborar durante el trayecto para llegar acá al canal, ya esta vía está completamente abierta en ambos sentidos. Bueno, realmente estuvo cerrado por estas reparaciones del sentido este-oeste, pero ya está funcionando con normalidad. Otro tema que destaca el Nacional en su portada, Gustavo Petro designó a nuevo director de Oficina de Migración. Más abajo, nuevo año escolar será presencial y de lunes a viernes. Y en el tema internacional declaran catástrofe por paso de Ian. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el huracán podría ser el más letal que ha pasado por Florida. Ahora vamos a revisar qué nos trae la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Fuerza Armada Nacional Bolivariana unirá fuerzas con Colombia en frontera. El presidente ordena a todos los puestos fronterizos contactar a militares colombianos. En la gráfica, la locución del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, pilas con el narcotráfico. El mandatario también dispuso instalar una base militar en Paraguaná a fin de combatir el tráfico de drogas. Otro titular que destaca el diario Últimas Noticias, Cabello. El PSUV debe construir una maquinaria de atención social. Información que destaca el diario Últimas Noticias. Vamos a revisar ahora qué trae la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Ellos dicen al ataque. ¿A quién se refieren? Arraez se va de 4-2 para dejar su averaje en 315 y colocarse el líder bate de la americana. También se reseña con fotografía. Desde mañana y hasta el 15 de octubre, Paraguay será el epicentro del deporte sudamericano. Y en el tema hipismo, Rancho Alegre inicia acción. Bueno, y con esta información deportiva nosotros vamos a establecer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales, pero antes... Así es, antes de irnos a la pausa los dejamos con las imágenes de una cuarta fuga detectada en el gasoducto de Nord Stream en el mar Báltico. Los gasoductos han estado en el centro de las tensiones desencadenadas alrededor del corte del suministro de gas ruso a Europa. La OTAN ha dicho que el daño en estas estructuras habían sido irresponsables actos de sabotaje. De inmediato vamos a revisar la prensa regional, nos vamos al estado Miranda y vemos que nos trae el diario Avance. En su principal titular, a juicio falsa médica. El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control de los Teques admitió la acusación contra
de una mujer por los presuntos delitos de forjamiento de documento público y uso de documento público falso. Ella es señalada de ejercer ilegalmente durante 15 años y trabajar en el Hospital Victorino Santa Ella, además de trabajar en otros centros de salud de Los Teques. Maduro ordena instalar nuevas bases militares. Otro titular que destaca el diario Avance: cierran 25 comercios por no pagar impuestos a la alcaldía de Los Zalias. Estos comercios están ubicados en San Antonio de los Altos. Veamos ahora qué trae la portada del periodiquito que circula en el estado Aragua. Ellos abren con este titular: instalarán nuevas bases militares. El antetítulo: el presidente Nicolás Maduro ordenó levantarlas frente al Mar Caribe para combatir el narcotráfico en la zona. También tiene una pequeña fotografía en la portada del periodiquito. Empleados de educación reclamaron por beneficios. Al menos 700 personas que trabajan en escuelas estadales protestaron ayer frente a la gobernación de Aragua. Más abajo, estudiantes de la UPEL denuncian bajo presupuesto, protestaron a las afueras de la universidad. También Ministerio de Educación lanza plan 100% maestro. Antetítulo: evitan déficit de docentes en las aulas. Otro titular tiene que ver con un lamentable suceso. Murió joven de un pelotazo. Manuel Delgado, de 16 años, de la categoría junior, perdió la vida luego de recibir un pelotazo en la sien durante una práctica de béisbol en el Estadio Campito de Tinaquillo 2, municipio Machiques de Perijá, estado Zulia. Con fotografía, el tema internacional: declararon zona de desastre en Florida tras paso de Ian. Realmente impresionante la imagen porque se ve la devastación que dejó este fenómeno natural. En el tema deportes, líder de bateo, Luis Arraez, duplicó y dejó su promedio en 315, y en arte y espectáculos, premio a la trayectoria. Billboard de música latina rindió tributo a Rafael. Ahora vamos a revisar el diario El Informador del Estado Lara. Ellos titulan: no podía ser de otra forma, sobre las lluvias. Lluvias vuelven a inundar varias zonas de Lara. Hacen referencia a las declaraciones de Luis Mujica, quien es el director de Protección Civil, quien informó que 23 viviendas fueron afectadas al oeste de esta ciudad. O mejor dicho, de la ciudad del estado Lara. Otro titular que destacan: luego de las fuertes lluvias en Lara, Gobierno Nacional destina ayuda humanitaria. Otro titular que está en la parte inferior derecha: Corpelec atendió más de 100 fallas durante las lluvias con solo 7 camiones. También información deportiva. Cabrera pegó su hit 3084 y ahora buscará superar a Ichiro Suzuki. También, por otra parte, destacan otro titular de actualidad: por muerte de Reina Isabel II, perros corgi alcanzan precio récord. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Sucre con nuestra corresponsal Reina Castillo. Adelante, buenos días. Buenos días. Tras las fuertes lluvias presentadas en horas de la noche en el estado Sucre, el sector aliviadero de Puerto de la Madera de la parroquia Santa Inés en el municipio Sucre se ha visto afectado. Este sector está justo a la orilla del río Manzanares y cuenta con un desvío que aplaca la crecida del río. Sin embargo, basura y escombros obstruyen el cauce de dicho río, provocando inundaciones en ese sector y sus adyacencias. Esta información la estaremos ampliando en la emisión meridiana del noticiero. Hola, saludos, muy buenos días. Protección Civil continúa pendiente en la zona sur del lago de Maracaibo, debido a que las lluvias no han cesado. También en el eje metropolitano se han registrado varios problemas de afectación. En el municipio Mara, las lluvias constantes provocaron que varios de los barrios que están en las zonas aledañas a la capital del municipio Mara, que es la ciudad del Moján, presentaran varios problemas de inundación. Lo peor es que el pronóstico que tiene INAMED es que las lluvias van a seguir en parte acá en el occidente del país, por lo cual recomiendan a la población tomar medidas preventivas. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que un hombre fue detenido en la urbanización Los Crepúsculos de Barquisimeto por ofrecerle dinero a niños para que estos les permitieran dejar tocar sus partes íntimas. El sujeto de 40 años responde al nombre de William Carrasco, apodado El Condorito.
quien fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana luego de que dos niños de 4 y 6 años, respectivamente, denunciaran haber sido tocados por un hombre que les ofrecía dinero. Los menores fueron atendidos en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, mientras que alias El Condorito fue puesto a la orden del Ministerio Público. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte estaremos revisando la prensa internacional, el reporte del tiempo y por supuesto sus mensajes a través de la cuenta @el_noticiero utilizando la etiqueta Primera Emisión. Pero antes vamos a trasladarnos a Perú, donde descubrieron 76 tumbas de niños de entre 6 y 15 años sacrificados en rituales religiosos entre los años 900 y 1450. Según los expertos, a los menores de edad les habrían abierto el pecho para sacarles el corazón en rituales a los dioses del pueblo Chimú. Estas ofrendas se realizaban por eventos de sequías, políticos o incluso por guerras. Entre los años 2016 y 2017 fueron hallados los restos de otros 240 niños sacrificados por el pueblo Chimú. Momento de hacer la revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Argentina con la portada del diario El Clarín. Ellos abren con el siguiente titular. Ministro de Economía le respondió a Cristina después de las críticas por la inflación. Dice el antetítulo: a 2 meses de gestión de Massa. En otro tema, con fotografía, una gran imagen que ocupa casi toda esta portada. Ian, destrozos, muerte y gente atrapada. Ahora vamos a revisar qué nos trae el Milenio de México. Ellos titulan lo siguiente: el presidente Echeverría declara la guerra contra movimientos comunistas. Para combatir la guerrilla provocada por los movimientos comunistas como la Liga 23 de septiembre, el gobierno prepara una ofensiva ultra secreta que consta de una maniobra de inteligencia entre el ejército mexicano y la Dirección Nacional de Seguridad. Veamos ahora qué trae la portada del diario El Expreso, que circula en Ecuador. Ellos han preparado un reporte especial, así abren esta edición. Tienen una gran fotografía: más caminantes y menos vehículos para el centro. Más abajo, la crisis golpea al aprendizaje. Ahora vamos a ver qué nos trae el diario El País de Uruguay. Ellos titulan lo siguiente: 2 funcionarios de registro civil firmaron partidas falsas. Lo hicieron como testigos para la red que investigaba al ex jefe de seguridad. Otro titular: el Frente vota el 50% de los artículos de la rendición. Información que destaca El País de Uruguay. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Apure, Lara, Yaracuy, Falcón, La Guaira, Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Harley Monseguileman. Muchas gracias, Gaudí. Ahora nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Aprovechamos y le agradecemos por sus mensajitos. Y vamos a comenzar con un mensaje enviado por la señora Belkis Ginet. Ella le pide a las autoridades de La Guaira que revisen el precio de la ruta Catialamar-Caribe-Caraballeda. ¿Por qué? Dice que los autobuses del gobierno cobran 2 bolívares y los demás 2.50. Vamos a ver qué reclama el señor Ramiro Gallano.
Gamayo, mejor dicho. Buenos días, continúan los cortes súbitos de la energía eléctrica en la urbanización Simón Rodríguez, de 7 a 10 cortes diarios. Ellos ya han hecho la denuncia ante Corpoelet, el señor Johnny González. También nos saluda desde el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá en Maracaibo. También está pues denunciando bajones eléctricos. Asegura que no hay respuesta por parte de Corpoelec. La señora Luisa nos envía muy buenos días y muchas bendiciones para todo el equipo. Muchísimas gracias, señores, por hacernos llegar estos mensajitos. Acá el señor César Maradei, hashtag primera emisión. Buenos días, feliz viernes desde Santiago de Chile. Como siempre, en sintonía del mejor noticiero de Latinoamérica. Hoy con esta empanadota al estilo Cabimero. ¿De qué estará rellena esa empanada, Gaudí? Ay, Dios mío. Ojalá que sea ¿de qué? ¿De huevos de codorniz? No puede ser carne mechada, puede ser, También no sé, es una estamos acá opción. especulando, pero puede ser. Bueno, con el tamaño que tiene esa empanada puede tener de todo un poco, ¿no? El relleno. Carlos Fernández, ¿qué tendremos en la próxima parte? Bueno, con huevo de codorniz, eso es un bombazo. Un bombazo. Como dicen nuestros amigos de la bomba, un bombazo. Un bombazo. Bueno, vamos a presentar titulares. Anuncia Maduro, pues, instalación de bases militares en la península de Paraguaná, base militar por el tema del narcotráfico. Exhortó al gobierno del Reino de los Países Bajos a coordinar con Venezuela, ¿verdad?, junto a los gobiernos locales de las Antillas, Aruba, Curazao y Bonaire, acciones para enfrentar el tema del narcotráfico, porque es la península de Paraguaná y las Antillas neerlandesas, según el criterio de Maduro, el puente del envío de la droga hacia Europa. También hizo otro anuncio, exhortó a las autoridades militares de frontera, las venezolanas, a que se coordinen también, a que se pongan en contacto con las autoridades militares de Colombia para tratar de ordenar pues todo lo que es la logística y el apoyo para darle, digamos, soporte al plan de paz total que ha anunciado el presidente del vecino país, Gustavo Petro. Buena información sobre las lluvias, ya hemos tenido reseña de la situación dramática en el estado Lara, particularmente en Caudare, también en su capital Barquisimeto. Acá en Caracas, ayer en horas de la tarde, se reanudó otra vez el tránsito sentido este-oeste en la autopista Francisco Fajardo, ahora llamada Gran Cacique Guaycaipuro. Recuerden que hubo un hundimiento en el pavimento, en 22 horas se logró la reparación y ya hay fluidez en el tráfico. Así que bueno, eso es una buena noticia. También informaciones sobre lo que va a ocurrir a partir de mañana, sábado 1 de octubre. Aquellos que utilizan la gasolina subsidiada tienen que tener soporte económico en la plataforma Patria. Es decir, si están en situación deficitaria, no les van a dar gasolina. Tienen que tener dinero que dé una cobertura del 5% aproximadamente de lo que es el monto en divisas, pero pagado en bolívares. Pero como antes a veces se servía gasolina, a pesar de que no había el dinero suficiente, eso no va a ocurrir a partir de este sábado. También información sobre la parte política, la disyuntiva por la que pasa la oposición venezolana, en este caso reseñada por diversos medios de comunicación social también, en búsqueda de un camino para la unidad para participar con un candidato en las elecciones de 2024. Información internacional, nos afincaremos fundamentalmente en dar reseña de lo que ha ocurrido, la secuela de destrucción que dejó el huracán Ian en su paso por la península de la Florida. Tomó fuerza de huracán luego de haberse transformado en tormenta tropical, toma fuerza de huracán en el Atlántico y se dirige aparentemente a Carolina del Sur. Lamentablemente el saldo hasta ahora es de entre 15 y 17 muertos, pero las autoridades temen que pueda en algún momento ofrecerse un saldo con un número de víctimas mayor. Tristemente es la circunstancia de este fenómeno, de esta calamidad natural. Bueno, también información sobre Ucrania. Se habla de que hoy firmaría un decreto de anexión al presidente Vladimir Putin de los territorios ocupados de Zaporilla y Gerson. A ver, ayer reconocía Putin la independencia de esos territorios, pero se dice que hoy habrá oficialmente una anexión. Bueno, el Reino Unido comunica oficialmente el certificado de defunción de la reina Isabel II. Muere por vejez. Bueno, informaciones importantes también de deportes tenemos para todos ustedes. Luis Arraez se coloca como líder en la Liga Americana, ¿verdad? Como líder de bateo. Está en competencia con Aaron Judge, que está a la espera de batear su jonrón, si tiene la oportunidad, desde luego. Números 62 para ser el histórico líder en la Liga Americana. En el espacio,
de la entrevista, estaremos conversando en el día de hoy con Juan Luis Hernández, quien es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, y culminamos con arte y espectáculos como de costumbre. Y al regreso estarán Gaudí y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Un gusto, como siempre, saludarles hasta hora de la mañana. Hoy leemos por aquí, el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción, para destacar la importante aportación de los traductores a un mundo cada vez más interconectado. Con esto hacemos una pausa para publicidad, como es costumbre. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Comenzamos esta parte del noticiero en el estado Táchira. 3 municipios de montaña alta resultaron seriamente afectados por el desbordamiento del río La Grita, que socavó las bases de puentes y viviendas, provocando el desalojo de varias familias. Por el momento, las precipitaciones se mantienen en toda la zona. Fabiola Niño nos tiene los detalles. En horas de la noche de este jueves y madrugada del viernes, las fuertes precipitaciones generaron emergencias en los municipios Jáuregui, Seboruco y El Cobre. El desbordamiento del río Grita generó el colapso de puentes y socavó las bases de al menos 8 casas que fueron desalojadas. Los alcaldes de los municipios afectados se encuentran en la zona monitoreando la situación de emergencia. En Seboruco se está solicitando apoyo con colchones, ropa y alimentos no perecederos para las familias damnificadas. Los pronósticos se mantienen anunciando fuertes lluvias para las próximas horas. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Fue publicada en Gaceta Oficial la resolución que permite grabar todo el procedimiento que se realice en las alcabalas del país. La regulación insta a los ciudadanos retenidos a registrar en video o audio todas las actividades de los funcionarios policiales y militares mientras son revisados en los puntos de control. Esto a fin de dejar constancia de lo ocurrido. El reglamento prohíbe a las autoridades quitarle a usted el teléfono celular o obligarle a borrar lo que grabó. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, otros 12 tripulantes de la aerolínea Emitrasur fueron liberados en Argentina. Para este viernes 30 de septiembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,18 bolívares. Esta tasa debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. Vecinos de la avenida La Hollada y Arbelo de Los Teques, Estado Miranda, alertan que son víctimas constantes del AMPA. Aunque el patrullaje policial existe, piden a las autoridades más mecanismos de seguridad para dar con los delincuentes. Habitantes de Los Teques denuncian que los delincuentes se agrupan aquí, en la Plaza Guacaipuro, desde adolescentes hasta mujeres con niños en brazos. Desde acá planifican los hurtos. Escuchemos. Simulan, como te digo, se pegan detrás de ti, se recuestan, te tropezaron, y cuando menos acuerdas, ya te quitaron el celular, te quitaron la cartera, pues. Han habido mucho, bastante. La señora Cecilia denunció que a los abuelos se les roban su pensión al salir del banco. Asegura que existen pequeñas bandas delictivas. Sin embargo, temen denunciarlas. Agreden a las personas más que todo en quincena, cuando se paga, cuando a los viejitos les llega a nuestros abuelitos les llega su pensión, salen nerviosos, con bolsitas, van acompañados porque temen por la inseguridad. ¿Y usted conoce casos que hayan existido de robos, de hurtos? Claro, cantidades por ahí, pero no se puede decir nada, porque cualquier cosa rara le cae a uno encima, entonces no se puede decir muchas cosas. Esta es la puerta Tocorón del mercado Guacaipuro. Los habitantes de la localidad nos señalan que cuando aumenta el tráfico de personas por la zona en las horas pico, empiezan los hurtos. Se metieron a un local de allá adentro y un sujeto armado y se robó a una de las dueñas de las tiendas de allá adentro. Pues. Por eso es que ahora las tiendas abren un poco más tarde, porque eso fue a tempranas horas de la mañana, cuando está un poco más solitario esto. Pues.
Durante el día hay patrullaje policial, sin embargo señalan que en las noches este es escaso. Todo depende de la zona. Aquí por lo menos en un periodo más que todo de 4 a 5, en las tardes a veces. Otro de los llamados que hacen es a mejorar el alumbrado público para así quitarle terreno a la delincuencia. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Nos centramos ahora en el estado Trujillo, donde fue detenido un sujeto por abusar sexualmente de una menor de edad. Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas detuvieron al ciudadano identificado como Víctor Briceño, de 54 años, en el sector San Isidro de la parroquia Chiquinquirá. El hombre amenazaba a la menor con hacerle daños y contaba lo que estaba sucediendo. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público. Y un hombre fue detenido en el estado Apure por intento de feminicidio. Una comisión de la Delegación Municipal de Guasdualito, en el municipio Páez, detuvo a Héctor José Rangel, de 20 años, quien golpeó y estranguló a su pareja de 15 años hasta dejarla inconsciente. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía 12 del Ministerio Público. Estudiantes de la Universidad de los Andes en Mérida anunciaron una jornada de protestas ante la precaria situación que existe en las diferentes dependencias de la universidad. Aseguran que el presupuesto que recibe la Casa de Estudios es insuficiente para garantizar educación de calidad. Con esfuerzo, las puertas de la Universidad de los Andes continúan abiertas, aunque los jóvenes cada vez se sienten más desmotivados. Son muchos los beneficios que a lo largo de los años han perdido. No entendemos cómo en la Universidad Central de Venezuela se están dando 500 bandejas a los estudiantes y a la ULA se le niega el presupuesto para el comedor. No entendemos cómo el aparato militar tiene un presupuesto exagerado y hoy la educación venezolana, es decir, la educación que va a salvaguardar el país, no tiene un presupuesto digno. Hoy entendemos que la universidad es el pilar fundamental para avanzar en la consecución de nuestros objetivos como demócratas venezolanos. Manifestaron que continuarán en las calles exigiendo un presupuesto justo para recuperar la Casa de Estudios. No es posible que nuestra infraestructura se esté cayendo por la misma asfixia presupuestaria contra de las casas de estudio, de las universidades autónomas. Tenemos salones con filtraciones, tenemos salones sin iluminación, baños que no sirven. Aunque los estudiantes nos hemos dado la tarea de ir mejorando cada uno de estos espacios, no es nuestra responsabilidad y por eso salimos a las calles. Son más de 30.000 jóvenes quienes actualmente se han visto en la obligación de abandonar estos espacios universitarios y dejar a un lado el sueño de algún día ser profesionales como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, docentes o periodistas en las diferentes carreras que aquí se ofertan. Ellos aseguran que han tenido que dedicarse a trabajar para poder alimentarse cada día o tomar la decisión de marcharse de Venezuela en busca de nuevas oportunidades. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Empleados de Corpoelec protestaron a las afueras de la sede principal de la empresa en Caracas para exigir el pago del bono recreacional y el cumplimiento de la convención colectiva. Tenemos 4 años, 1 mes y 10 días esperando por la empresa y no nos responde a nuestras cartas, a nuestras solicitudes que se reinstale la discusión de la comisión colectiva. Y vamos a seguir en la calle hasta que logremos que se nos pague porque son deudas. Yo me pregunto, ¿cómo queda el Estado de Derecho cuando es el propio Estado que viola los derechos de los trabajadores? Los trabajadores activos y jubilados señalaron que desde el año 2018 no reciben el pago del bono recreacional. Instaron a las autoridades a atender sus solicitudes y solventar la situación. El Ministerio Público investiga casos de maltrato animal en el estado Anzoátegui. Pelea de perros y matanza de gatos serían los hechos que preocupan a la población. Nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino, nos tiene los detalles. Buenos días, Jesús. Gracias, buenos días. A esta hora hacemos un contacto del estado de Anzoátegui para explicarles la situación que está ocurriendo en la entidad. En el primer caso, un hombre señalado de ser asesino serial de gatos fue detenido por cuerpos de seguridad y puesto a órdenes del Ministerio Público. Él mismo venía siendo investigado porque había maltratado gatos en su comunidad, en la ciudad de Lechería. Este sujeto fue detenido por el asesinato
con 5 puñaladas a un gato comunitario en el sector donde residía. También los cuerpos de seguridad se encuentran tras la pista de un sujeto que fingía ser entrenador de perros y lo que hacía era organizar peleas clandestinas donde enfrentaba a los canes causándoles grandes daños, y por esta razón pues algunas personas apostaban. Este sujeto está en fuga, pero está siendo fuertemente buscado por cuerpos de seguridad. Además era señalado de maltratar en el refugio que tenía para los canes, pues de maltratar a las mascotas. Todo esto sucede ante también situaciones positivas como la creación de ordenanzas, por ejemplo, en el municipio de Urbaneja, la ciudad de Lechería, donde el Consejo Municipal está buscando crear una ciudad amigable para las mascotas. También en la ciudad de Barcelona ha habido avances en este tema y se han construido parques exclusivos para las mascotas. En la ciudad del Tigre también se está buscando la manera de mejorar la vida de las mascotas dentro de la ciudad y de integrarlas a los espacios públicos. Entonces los proteccionistas de animales se encuentran alerta, y también el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad ante las diferentes denuncias de maltrato animal que se habrían registrado en la entidad durante las últimas semanas. Es la información que tenemos por los momentos. Continuamos con más de la emisión matutina en Caracas. Gracias, Jesús, por este reporte. Seguimos. Los venezolanos deben contar con $900 para comprar los electrodomésticos básicos a fin de equipar su hogar. Según los comerciantes, las ventas han bajado, pero esperan que en los próximos meses se recuperen. De hace un mes para acá está un poquito paralizado las ventas, y las mejores ventas las tenemos en noviembre y diciembre en electrodomésticos. Tomen papel y lápiz. Una lavadora de 7 kilos se consigue desde $250 en adelante, mientras que una nevera de 9 pies está desde $500 y más. Las cocinas más económicas que usted tiene, ¿cuál es el precio y cuáles son sus características, igual que los televisores? Ok, la cocina vale $190, te trae tope de acero, quemadores de bronce, tapa de vidrio, horno autolimpiante y un año de garantía. En relación al televisor, ¿cuáles son las características y el precio del más económico? Bueno, el más económico te vale 180, es un marca DSL, que es un Android de 32 pulgadas, con sistema Netflix operativo. Si más bien necesita una plancha, van desde $20, los microondas desde $70, las licuadoras desde $25 y un ventilador desde $20. Mandar a reparar un electrodoméstico ya no está dentro de las opciones de muchos caraqueños. Prefieren comprarlo nuevo, aseguran que es más económico. En algunos sitios solo la revisión cuesta $10 y dependiendo del daño del electrodoméstico, los precios de la reparación varían. Supuestamente lo más costoso es el repuesto. Comprar uno porque demasiado caro sale la reparación. Yo creo que repararlo sale carísimo también y comprarlo peor. O sea, ninguna de las dos cosas. Al momento de salir a comprar electrodomésticos, la mayoría de los caraqueños busca precios. Y si es de caminar por varios días, lo hacen para ahorrarse unos $. Harley Monseguilemán, Televen. El alcalde del municipio, Simón Rodríguez, del estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, planea reincorporar o incorporar a la economía inteligente a los trabajadores informales. Paraqueima explicó que la intención es buscar que los expendedores mejoren sus ventas y que los compradores tengan otra perspectiva, así como una excelente visual de los productos que buscan para adquirir y consumir. El mandatario local dijo estar dispuesto a recomponer sus relaciones con el sector informal de la economía y en una acción concertada puedan mejorar sus condiciones de trabajo y ordenar la ciudad. Destacó que próximamente iniciarán una inducción a los vendedores de alimentos formales e informales en inteligencia financiera y estrategias de ventas para así preservar la salud de los consumidores y contribuir significativamente con la dinamización de la economía de los tigrenses. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Más de 1.000 personas llegan diariamente a Panamá luego de atravesar la selva del Darién. Aún no finaliza el mes de septiembre y el flujo migratorio sobrepasó la cifra de desplazados registrada durante todo el año 2021. Desde Panamá informa Oscar Zulbarán de nuestra cadena aliada Voz de América. Las cifras de migrantes que cruzan Darién sigue creciendo. Ya son más de 145.000 personas las que han atravesado la selva en 2022 y sin culminar el año
ya la cifra superó en más de 10.000 al 2021. Los migrantes son en su mayoría venezolanos, seguidos de haitianos, cubanos, ecuatorianos y colombianos. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, ha llamado la atención de sus colegas en la región. Ha habido un aumento y una diferenciación en el año pasado. El año pasado venían del Caribe, este año vienen de países de Sudamérica, por lo cual la migración es un poquito distinta, la idiosincrasia de las personas que vienen del camino es distinta, pero el fin es el mismo, ¿no? Llegar a los países del norte, llegar hasta la frontera México-Estados Unidos. El centro de recepción migratoria ubicado en el Darién tiene una capacidad de 500 personas, pero organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras asegura haber atendido entre 700 y hasta 2.000 personas a diario. Entre los diagnósticos más frecuentes, que un poco dan cuenta del tipo de travesía que estas personas han emprendido, hay daños en la piel, hay problemas en el sistema musculoesquelético, hay infecciones digestivas y diarreas porque las personas no cuentan con agua potable durante el camino, hay infecciones respiratorias y en términos de salud mental observamos bastante estrés postraumático, observamos síntomas ansiosos. Y es que ni los peligros que enfrentan disuaden a estas personas. La OIM proyecta que para fin de año la cifra rondaría 200.000. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos somete a una investigación continua a todos los solicitantes de asilo en sus fronteras. Esta medida se implementa como respuesta a las denuncias recientes de 14 líderes del Partido Republicano sobre la supuesta migración en masa de convictos venezolanos a su territorio. Los congresistas mencionaron la existencia de un presunto informe que instruiría a los agentes fronterizos a buscar criminales violentos de Venezuela en las caravanas migratorias que llegan a los límites con México. Estos arrestos de migrantes en la frontera alcanzaron una cifra récord de 2.15 millones este año. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, representa un aumento del 24% con respecto al año anterior. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a la Fuerza Armada Nacional la creación de un plan de paz total con el Ejército Militar de Colombia. Recientemente se reunió el ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, con el ministro de la Defensa de Colombia, señor Iván Velázquez. Tuvieron una muy buena reunión en la frontera del Táchira, con Cúcuta. Y allí se habló de la coordinación para la seguridad de los 2.219 kilómetros de frontera. Doy la orden expresa, general en jefe Vladimir Padrino López, general en jefe Domingo Hernández Lares, que todos los puestos fronterizos, bajo la dirección del CEO, entran en contacto con las fuerzas militares y policiales de Colombia para hacer el plan de paz total. El jefe de Estado destacó la importancia de coordinar acciones con los gobiernos fronterizos para combatir las rutas del narcotráfico colombiano que buscan llegar a Europa por la vía del Caribe. Reitero mi llamado al gobierno del Reino de los Países Bajos, a los gobiernos locales de Aruba, Curazao y Bonaire, la necesaria coordinación para nosotros reventar todas las rutas de las Tancol en esa zona marítima. Ya nosotros estamos haciendo bien, muy bien nuestra parte y debemos hacerla cada vez mejor para asegurar todos los espacios marítimos de Venezuela y con nuestros vecinos asegurar los espacios marítimos comunes del Caribe, en este caso con el Reino de los Países Bajos. Maduro pidió a la Fuerza Armada Nacional y al Ministerio de Turismo estudiar la creación de una zona económica turística en la península de Paraguaná, Estado Falcón. Estas declaraciones las ofreció durante el 17º aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo para la celebración de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. La primera vicepresidente del Parlamento, Iris Varela, agradeció al presidente Gustavo Petro por avanzar en la consolidación de las relaciones entre ambas naciones.
Confiamos también en que la gestión del hermano gobierno dirigido por Petro sea de la altura de las aspiraciones que tenemos los pobladores de la frontera de este país. Varela reiteró que el paso peatonal es el único restituido por el puente internacional Simón Bolívar, mientras que el paso de transporte de carga pesada está permitido por el puente de Ureña en el estado Táchira. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó su apoyo a la carta abierta dirigida por el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sobre la importancia del respeto a los derechos de los pueblos. Reafirmamos el contenido de esa carta que usted ha escrito a la humanidad y que tuvo resonancia en la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Hemos visto la claridad del mensaje. Aplaudimos y acompañamos en toda su extensión el contenido de esa carta y cuente usted, mi comandante en jefe, con la Fuerza Armada, los soldados del pueblo, las soldadas del pueblo, para seguir reclamando la justicia social, reclamando la independencia, el carácter independentista de las naciones, reclamando y exigiendo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a nuestra soberanía. Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional ha tenido avances y se ha fortalecido ante el contexto geopolítico internacional. Reconoció el trabajo de los efectivos militares en su labor de resguardar las zonas estratégicas y la estabilidad del país. Venezuela fue incluida en un informe de la Organización de Naciones Unidas que evidencia abusos, intimidaciones y represalias contra sus activistas y periodistas que ayudan al organismo internacional. Según el texto, algunos colaboradores han sido víctimas de detenciones arbitrarias, sometidos a vigilancia convencional o a través de las redes, o su trabajo se ha visto limitado por las leyes. El documento denuncia un creciente uso del espionaje por medios digitales y ciberataques, causando que muchos opten por no cooperar con la ONU o hacerlo de forma anónima al temer por su seguridad. Y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió un proyecto de resolución para renovar por 2 años la misión internacional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela. El proyecto irá a votación la próxima semana, teniendo a Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay como los patrocinantes del documento, junto al apoyo de otros 30 países que conforman el organismo. Desde la actividad de juramentación de bases en el estado Monagas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a la población a organizarse para que los niños acudan a clases el próximo 3 de octubre. Durante la actividad pidió a las comunidades trabajar junto a las estructuras y jefes de calle para garantizar el regreso a clases de todos los niños a los colegios cercanos de su comunidad. La primera tarea, en ninguna calle de Venezuela, en ninguna comunidad de Venezuela, en ninguna VC puede quedarse un niño sin que vaya a la escuela. Primera tarea, compañera Oriana, buscar los niños en edad escolar y todas y todos tienen que ir al colegio. Vamos a formar a nuestros niños y a nuestras niñas para el futuro, para la paz. Reiteró la importancia de la formación de los infantes para el desarrollo y el futuro del país. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 73 casos de COVID-19, 72 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del exterior. Aragua es la entidad con mayor número de contagios, con 40. Caracas contabilizó 10 y Miranda 7. El caso importado es de Panamá. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 544.760 casos de coronavirus, de los cuales 863 se encuentran activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.814. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Al regreso, un niño migrante muerto y 2 desaparecidos deja el naufragio de una canoa en Honduras.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde decenas de personas protestaron en La Habana con el fin de exigirle al presidente Miguel Díaz-Canel el restablecimiento del servicio eléctrico. El paso del huracán. Minutos. La intención de la app es evitar publicaciones editadas que suelen ser compartidas en sitios como Facebook, Instagram y TikTok, debido a que esta notifica en qué momento se debe tomar la foto, y es aquí donde la privacidad de los usuarios se puede ver vulnerada, ya que pueden existir situaciones donde estés en el trabajo y al momento de tomar la fotografía la información confidencial de la empresa o personal que esté en el ordenador quede expuesta, siendo la oportunidad perfecta para los hackers. La mayor recomendación es utilizar todas las redes sociales con responsabilidad. Renny Escalona, Televen. Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Ya venimos. Vamos a conversar con Juan Luis Hernández, es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Recién publicaron una encuesta, un trabajo de investigación que nos va a ubicar un poquito, Juan Luis, y gracias por estar con nosotros y acompañarnos en la mañana de hoy. Nos va a ubicar un poquito en la realidad que ustedes manejan sobre cuál es la situación socioalimentaria que está registrando el país. Así que entremos en detalles porque la agenda es extensa. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Magnífico poder estar aquí contigo después de tantos años que no nos veíamos. La Red Agroalimentaria de Venezuela, desde que comenzó la pandemia, hizo un sistema de información regional. Ese sistema tiene 8 regiones, 20 subregiones y cubre virtualmente todo el país. Con poblaciones de menos de 20.000 habitantes y sus áreas de influencia, y allí realizamos encuestas a partir de informantes calificados de cada pueblito, porque son pueblitos pequeños, y eso nos da otra realidad distinta de la que percibimos en ciudades como Caracas, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntaban, perdona Juan Luis, cuál era el contenido de las preguntas que le hacían a la gente? Es extremadamente amplio. Sí, sí, hay una parte que es el empleo, cómo ha evolucionado el empleo, cómo ha evolucionado la perspectiva que tiene la gente sobre lo que pasa en el país, cómo han cambiado los negocios y si ha abierto o cerrado negocios y la banca. Luego tenemos una parte muy importante de salud, siguiendo la pandemia, una parte que refería a la educación, y así sucesivamente los conflictos que se presentan. Es una amplísima encuesta que está publicada y ustedes la pueden ver en nuestra página web. ¿Cuál es para recordarse? La página web es redagroalimentaria.website, website. Sí, website, claro. Website en castellano. Pues. Sí, sí. Y ahí encuentran todo. Incluso las bases de datos, con los datos por cada pueblito, etcétera. Bueno, vamos a tomar en forma gradual, ya que estamos aquí conversando, algunas de las cosas que pudiéramos jerarquizar que surgen de la encuesta, Juan Luis. Mira, nosotros hemos hecho, esta es la 11ª encuesta, la comenzamos en el 2020 y la hacemos más o menos cada 3 o 4 meses. En esta última comparamos octubre del 2021 con marzo, con la que hicimos en marzo y con la que hicimos en agosto. En marzo nosotros percibimos una cierta mejora de la situación en estos pueblos, pues, en la Venezuela profunda que decimos nosotros. Sí. Pero teníamos la impresión de que en agosto eso podía incluso continuar, ese proceso de relativo mejoramiento, pues un mejoramiento muy precario. Pero nos dimos cuenta de que es todo lo contrario. ¿Desmejoró la situación? La crisis socioalimentaria de estos pequeños poblados se mantiene y aún se agudiza. Por ejemplo, en el mes de marzo se percibía en una fracción importante de los poblados que la situación estaba mejorando y había optimismo sobre lo que pasaba el 2022. En esta última, todo lo contrario.
¿Y cuál sería la razón que ha pasado de marzo de este año a agosto, Juan Luis? Bueno, en primer término, el deterioro de los servicios públicos continúa y aún se agudiza. ¿Eso es en todo el país? Eso es en todo el país. Nosotros hacemos 108 poblados en 8 regiones, como ya Básicamente lo que tú dices, la Venezuela profunda, básicamente en la Venezuela que está más depauperada, la más pobre. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y por eso ahí también vemos los problemas de migración. ¿Son los que más se van, Juan Luis, quizá esa gente? Sin duda alguna. Estas personas, estos venezolanos. Sin duda alguna. Yo creo que hay dos sectores que se mueven mucho. Uno son sectores de clase media alta que salen, los hijos, etcétera, y el acumulado de migraciones es enorme. Y se mantiene. Cada vez que hacemos la encuesta aparece un número muy grande de gente que se va. Allí la situación es extremadamente grave en materia de servicios públicos. En esta última, el deterioro de la electricidad, sí, claro, de los combustibles. El problema de nosotros, un indicador allí es las poblaciones donde el abastecimiento es inexistente o extremadamente dificultoso. Eso pasó de marzo a agosto, prácticamente se triplicó. Es la pregunta que siempre soy, ¿cómo hace la gente? ¿No? Qué terrible es. Qué es terrible. Yo la verdad es que, porque la otra cosa es que en esas poblaciones no existen estas dinámicas comerciales importantes que existen en ciudades como Caracas, etc. Y entonces el empleo fijo, por supuesto, está estancado o disminuyendo. Dependen mucho quizá del Estado, de las alcaldías, y lo que ven a lo mejor bolívares y eventualmente dólares en sus manos, digo. Sí, nosotros preguntamos por cuál es la forma como se pagan los alimentos y las remuneraciones de los trabajadores, y en eso hay zonas donde el peso de las monedas extranjeras es brutal, entre otras en la región Andes sur del lago. Sí, claro, eso es determinante. Y lo que se mueve es el dólar. Y el peso. Y el peso colombiano, perdón, te olvidé citarlo, ciertamente. El peso colombiano es tan fuerte como en la movilidad cambiaria que el dólar. Sin duda, en todas esas zonas. Después hay zonas, en Falcón también eso es importante. En otras zonas, más del centro, es menos importante, pero ahora, la otra cosa es que ahí entonces las actividades ilegales tienen un peso brutal. Claro. Porque no Por hay ejemplo, empleo. ¿cuál? Ventas fuera de la ley, pues. Ese es el de mayor peso, por supuesto. ¿Pero ventas de qué? ¿De comida, de productos de diversos tipos, de repuestos de automóviles, de todo? De cuanto Dios creo, pasando por supuesto por combustible, pasando por productos alimenticios colocados. Allí, por ejemplo, el queso artesanal, muy mal hecho, sin condiciones sanitarias. Sí, muy mal elaborado. Muy mal elaborado, es un elemento vital. Ahí hay mucho intercambio, de cambio café por huevos, por pollo. Lo que sea, mira, vamos a hacer lo siguiente, Juan Luis, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar. Estábamos pendientes ya de irnos al corte comercial. Regresaremos enseguida con Juan Luis Hernández. Bien, seguimos conversando con Juan Luis Hernández. Bueno, la parte nutricional, la parte alimentaria, ya que lo mencionabas anteriormente, Juan Luis, ¿cómo hace la gente? Sí, hay el trueque, hay el intercambio, etcétera, pero ¿cómo se alimenta? No puede alimentarse solo de quesos, de huevos, de una gallina, de un pollo, en fin, ¿cómo hace la gente? Bueno, el deterioro... ¿Las cajas CLAP llegan allá? Sin duda. Las cajas CLAP tienen cobertura, igual que tienen bolso CLAP. Una cobertura importante en los bonos del gobierno. Los bonos del gobierno entre marzo y agosto
desmejoraron. Entre octubre y marzo habían mejorado incluso en términos reales, es decir, con los realitos que les daban había una cosita más para comprar. Eso se deterioró brutalmente entre marzo y agosto, porque los bonos subieron muy poco y la inflación fue muchísimo mayor. Entonces, pero eso lo recibe una proporción muy importante de la población. 85% de la población en los poblados recibe bonos. Ahora, Juan Luis, pero el valor nutricional de eso que reciben, ¿cuál es? ¿Eso lo han investigado ustedes también? Sin duda, sin duda. El problema está en que eso cubre una fracción pequeñísima de las necesidades nutricionales de una familia. Entonces, constatamos un hecho, claro, esto no lo pudimos hacer sino hasta el 2020 y no por esta vía, que es que probablemente Venezuela está en la situación nutricional peor que ha tenido el país desde comienzos de la década de los 50. Imagínate. Después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra. En el 52-53 hubo una bajada. Bueno, ahorita estamos por debajo de ese nivel en calorías, proteínas y no se diga en micronutrientes. Porque una de las cosas que pasa es que la dieta se concentra en 6-7 productos que son fundamentalmente calóricos y proteicos deficientes. El consumo de proteína animal es bajísimo, el consumo de frutas y hortalizas es bajísimo, entonces la situación nutricional es muy grave. Y por eso constatamos la existencia de deterioros nutricionales en niños, en jóvenes, no se digan embarazadas, etcétera, sumamente importantes. No, imagínate lo que eso significa. Y además, si le sumas la situación del sector agroindustrial venezolano o el sector agrícola, o sea, que está en una situación, bueno, tratando de nuevo de tomar ánimo y tomar bríos, pero es muy cuesta arriba, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Hay algunos sectores donde se han producido pequeñas mejoras, pero estamos lejísimos de una recuperación significativa. Ustedes, Juan Luis, le hicieron llegar a ese informe, esa encuesta al gobierno. Nosotros lo hacemos. No, lo hacen públicamente en este momento. Aquí habrá funcionarios del gobierno que hacen seguimiento a los programas y están escuchándote y saben, pero el gobierno recibe el informe entonces. Nosotros se lo mandamos. Claro. Se lo mandamos como lo ponemos en cientos de correos electrónicos, claro, y en WhatsApp. Para que midan la situación agroalimentaria o socioalimentaria, porque no solamente es el tema alimentario, sino ustedes abordan el tema social, de servicios públicos, de protestas. Hablando de protestas que se han redoblado en los últimos tiempos, razón fundamental de esas protestas. Condiciones salariales. Eso prácticamente no existía en el pasado. Las protestas eran fundamentalmente servicios públicos, etc. Sí. Ahora eso es lo que más pesa. Pero fíjate, entre marzo y agosto las protestas prácticamente se triplican. Pasan de menos de 30 protestas, sí, a 71 protestas. ¿Diarias o mensuales? No, en el periodo ese que estamos viendo. Sí, pero hay unos observatorios que lo miden por mes, por día. Sin duda, con mucho más detalle que nosotros. Pero la multiplicación de la protesta es importante. Y la otra cosa son las protestas por combustible, claro, y por electricidad. Sí, no, la situación del servicio eléctrico venezolano es terrible, y lo de los combustibles también. Y en medio de ese drama, ¿qué respuesta da la gente? Marcharse es una, evidentemente. Y si se queda, ¿qué hace la gente? Protestar está bien. ¿Y luego qué hace? Intentar adaptarse. Intentar adaptarse para sobrevivir. Y eso, entre paréntesis, no solamente sucede, digamos, en la población, sino que sucede en las unidades de producción agrícola. La gente trata de sobrevivir, pues. Muy pocos tienen posibilidades de un cambio real. Sí. La inmensa mayoría sobrevive y sobrevive en condiciones muy negativas. Sí. Ahora, ellos señalan como responsable de todo esto ¿a quién? Eso nosotros no lo preguntamos, no, pero yo tengo la impresión de que en todas esas poblaciones existe una percepción muy clara de que la responsabilidad del Estado y del gobierno es muy alta. Las encuestas
que no son estas que yo te señalo, sino las encuestas que se están haciendo muestran eso, muestran que existe una gran insatisfacción con la situación política. Y fíjate, ya que estamos concluyendo, Juan Luis, en la investigación ustedes tocaron el tema de la movilidad, no solamente los que se marchan, sino la movilidad interna, es decir, porque se siente que los núcleos urbanos se están nutriendo de muchas personas que vienen de esos poblados de la Venezuela profunda que tú decías. En nuestra información eso no tiene enorme peso. Yo tengo la impresión de que esas movilizaciones se dan más de clase media para arriba. Y no de los sectores. Y no de estos sectores. Porque nosotros preguntamos para dónde se va la gente. Y el peso enorme son los países aquí, hermanos, de Colombia, Ecuador, Perú, hasta Bolivia y Chile. Sí. Ahí es el mayor peso. Sí, definitivamente. Mira, bien interesante. Bueno, a ver si en otra oportunidad le mantenemos el seguimiento a todo esto, Juan Luis. Encantado. Muchas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros y con los televidentes y dar esta información tan importante que acabas de revelar en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos en lo actual al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lisa y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos dejen todos sus comentarios y por supuesto qué les pareció las noticias del día de hoy, recordándoles que su interacción para nosotros es muy importante. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que el Archivo Nacional de Escocia dio a conocer el certificado de defunción de la reina Isabel II. La exmonarca murió a las 3:10 de la tarde, hora local, el pasado 8 de septiembre, de acuerdo con su certificado de defunción registrado con el número 819 y que fue dado a conocer por el Archivo Nacional de Escocia, país en el que falleció. En el documento se indica el nombre completo de la reina, que era pues Elizabeth Alexandra Mary Windsor, así como la causa de su deceso y la hora exacta en la que ocurrió. En el certificado quedó registrado que el deceso de la reina Isabel II de 96 años de edad se debió a la vejez y ocurrió en el castillo de Balmoral, ubicado en Escocia, donde pasó la mayoría de los veranos. El médico que registró el fallecimiento de la compartir también las importantes lecciones que ha aprendido en el camino o los trucos que hizo para salir a flote en los momentos complicados. De esta manera, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Vamos al estudio principal con mis compañeros de noticiero. Bueno, despedimos por esta semana la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a empezar por Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram nos pueden conseguir como @el_noticiero Televen para que también esté al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y recuerde nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, será hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana a las 6:05 después del himno nacional.